de Caleta, Córdoba. Ahí está Pietro. Pietro, ¿cómo va, Gonzalo? ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. Acá estoy hablando de tu libro Fascinado. Te felicito. Está buenísimo, la Muchas verdad. gracias. Muy Está, amable. ¿Cómo están? bien, acá pasando el 9 de julio, entonces Sí, era una buena ocasión, ya que, digo, hablemos un poco de gastronomías típicas y está tu sí, libro, sí. flamante, y estaba contándole a los oyentes que es muy linda la forma en que está estructurado, ¿no? Como Muchas regional. gracias. Y contame, ¿por dónde se empieza a hacer un libro así, Pietro? Es una buena pregunta. ¿Por dónde empezás? Bueno, uno empieza, en este caso, el comienzo fue la necesidad, por lo menos mi necesidad, de completar de alguna manera una secuencia de libros anteriores, ¿no? Donde Claro. hablé de muchas facetas de la gastronomía argentina. Ujú, Y la verdad que me faltaba el tema de la empanada, porque la empanada es un icono muy importante de nuestro esquema gastronómico nacional. No sé si ujú. es el más importante, pero vamos ahí cerca ¿Sí? de eso. Sí, sí, porque tenemos que pensar que primero es una comida muy popular, es una comida Ujú. transversal, es una comida alegre, es una comida de hogar, es una comida masiva en el sentido que en Argentina se consumen aproximadamente 10 millones de empanadas por día. Claro, claro, claro. Es una comida que refleja cultura e identidad local. De hecho, cada provincia tiene su o sus empanadas típicas. Entonces, a Ujú. partir de esto, empecé a tomar conciencia de que había realmente una base, una base de información muy importante para poder desarrollar un libro. Claro, Y claro. a partir de ahí empecé a pensar cómo, porque una cosa, bueno, como bien decías vos, o sea, una cosa es decir, bueno, sí, lo hago, pero otra cosa después es hacerlo. Claro. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, ¿cuál es la estructura? La estructura es la que dejemos hablar los protagonistas, o sea, las personas que elaboran empanadas buenas, las personas que hacen un trabajo serio con esto. Entonces, gracias a mis viajes, a mi larga, digamos, experiencia en viajes a lo largo y a lo ancho del país, donde tuve la oportunidad de conocer muchas personas muy capaces en relación a este tema de la empanada, bueno, Ujú. empecé a reunir, a ordenar esa información y mágicamente me di cuenta que, bueno, que había información para hacer un trabajo interesante a nivel nacional y mostrando interpretaciones de cada una de las provincias. Entonces, bueno, esa parte, eh, digamos, la resolví. Claro. Entonces, el esquema, ¿cuál es? El esquema es que esta persona presentaran su empanada dentro del libro y que yo la presentara con nombre, apellido y una historia que queda al lado de la receta de la empanada. Entonces, Claro, acá bueno, estoy, esa parte, acá tengo abierta las empanadas de Hugo Nicolás Vélez, en La Rioja. exacto. Acá Entonces, bueno, la idea es dejarle el espacio a las personas que realmente hacen esto. Entonces, me parece es una forma de respeto, digamos, ir a un lugar y decir quién es que sabe hacer las empanadas de ese lugar. Fantástico. En ese caso, vos, bueno, nombraste a Hugo Vélez, que es un chef muy reconocido sí. ahí en La Rioja, y bueno, fantástico. Y así fue. Y después sucedió otra cosa, que reflexionando sobre lo que es la empanada, que no es solamente un icono argentino, sino es una especialidad que muy popular en todo el mundo. Claro. Empecé a decirle, pero por qué no sumar una selección de empanadas de diferentes países del mundo para que el lector argentino tenga esas recetas, pueda disfrutarlas, pueda probar y de alguna manera pueda viajar a través de esas recetas? Y finalmente empecé también a hacer más o menos el mismo razonamiento, pero sin los intérpretes, porque hubiera sido imposible. Claro. Apelé a mis viajes, a mis libros, a mis apuntes, o sea, bueno, a todo la cosa que, digamos, gracias a mi trabajo logré almacenar en mi cabeza y en mi biblioteca y Ujú. finalmente saqué una selección de 105 recetas
de los 4 continentes que se suman a la receta de las 23 provincias argentinas, y así llegamos a un total de 160 recetas, que es la verdad que es un botín interesante para alguien que esté interesado en este tema. No, lo que pasa es que es impresionante porque te dan ganas de utilizarlo. Bueno, como pasa con todos tus libros, que son como guías para deambular, ¿no? Guías de viaje. Son guías Sí, de... es una manera ¿no? de viajar, sí. Sí, son como, uno lo puede llevar en la mochila, en el bolso, en donde fuera, o en el auto tirado como una guía lista como para, bueno, ¿a dónde estamos? Ah, estamos acá, mirá, y acá está el libro de Pietro, a ver que y la verdad que funciona así también esto. Sí, 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 es verdad, yo lo vi, es una mañana, a ver, te cuento una pequeña anécdota, estaba en San Antonio de Areco tomando un café Sí. en un lugar muy conocido de ahí, en la plaza principal, y de repente entran 4 personas con un libro mío en la mano, mirando, ¿Viste? en serio. Claro, claro, No, claro, pero fue inolvidable, estaban mirando si la foto coincidía con el lugar. Y claro. finalmente cuando bajaron la vista me vieron a mí. Y fue muy divertido. Obviamente les terminaste dedicando el libro, ¿no? Me Sí, por imagino. supuesto. Sí, no, los invité a un café, o sea, fue muy divertido. Qué bueno, qué Ay, espectacular. ay, ay, Y muy divertido, sí. hay una parte que, igual vos, digamos, es cierto, ofreces como una especie de, como diría un científico, es una taxonomía gastronómica, una clasificación de empanadas. Pero vos antes haces como historia de la empanada. O sea, introducís Sí, el tema. en la introducción me parecía interesante ofrecer información contextual, o sea, quiero decir, explicar algunas cosas, o sea, explicar de alguna manera y con datos de dónde viene la empanada, por qué está en todo el mundo, cómo llega acá, qué sucede con la empanada acá en Argentina, etcétera. Claro. Entonces me parece que un profesional de mi área, de mi sector, tiene que hacer eso porque el lector merece esa información para poder cerrar todo el razonamiento acerca del libro, ¿no? Porque no Y es hoy, solamente receta. sí, 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 sí. Sí, Pietro, perdón. ¿vos decís que le compite al asado como Para comida? mí sí, Ah, mirá, absolutamente sí. Y te digo, en un punto quizás es un poquito más, porque el asado no tiene tanta variedad como la ujú, empanada. Pensémoslo juntos. ujú. Cada provincia tiene una receta específica de empanada. No hay 23 recetas específicas de asado. O sea, Es cierto, es cierto. hay miles de interpretaciones, porque miles, o sea, cada asador tiene su interpretación, pero no hay una receta de asado vinculada a cada provincia. Claro, Entonces la empanada eso lo tiene, o sea, tenés una empanada salteña que tiene ciertas características, tenés una empanada tucumana, tenés una empanada catamarqueña, etcétera, 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 hasta sí. Tierra del Fuego. Entonces eso es muy Qué bárbaro. importante porque la empanada se transforma en un ícono de identidad, un ícono cultural, un ícono de identidad Claro, y en un claro. ícono gastronómico local, ¿Y porque la cuál es defienden a... discúlpame, pero Sí. la empanada de Tierra del Fuego, qué particularidad tiene? Y en realidad hay dos, básicamente. Ujú. Una es con cordero, con capón, Ah, claro, eh, o si no, con frutos, con mariscos, digamos, puede ser claro, claro. centolla, puede ser los frutos de mar de ahí, que son extraordinarios. Qué Entonces, delicia. bueno, esas son las empanadas de fin del mundo, pero después tenés las otras patagónicas, donde tenés la trucha, del lado de Río Negro, de Neuquén, tenés, no sé, hay una receta en el libro que se hace con harina de piñones de araucaria La para del hacer la paralelo masa. 42, la de la comarca Oh, del... Esa me sí, gustó sí. también, ¿eh? La del Bolsón. Entonces quiero decir, hay con liebre, hay Sí. con cordero patagónico y también de esa zona, que es un cordero completamente distinto al cordero de Tierra del Fuego. Pero viste que hay Eh, viste Pietro que hay una discusión acerca de si la empanada tiene que tener pasa de uva, si tiene que tener papa, otra ¿no? ¿Y eso de discusión dónde viene? eterna. Es una eterna discusión, ¿no? ¿Eso de dónde Sí, viene? sí, sí, sí. Y viene de que cada uno tiene su opinión. Eso Claro. viene de ahí. Vos pensás, no sé, en un lugar, a ver, estoy pensando en un ejemplo, Catamarca, por Sí, ejemplo. sí. Catamarca hay un partido, entre comillas, que dice que va la pasta de uva y va la aceituna,
Sí, Y si vos te fijas en mis libros, yo pongo dos recetas de dos empanaderas muy tradicionales y reconocidas que no tienen pasa de uva ni claro, aceitunas. claro, Entonces, claro. ¿quién tiene la razón ahí? Los dos. Claro, los dos, por Los dos, supuesto. pero si ellos hablan, si hablan entre ellos, se van a decir, no digo de todo porque son personas civilizadas, pero quiero decir, cada uno va a sostener sus razones y su posición. Exacto. Entonces después hay otros casos donde eso no es tan aleatorio, como por ejemplo se salta, no hay discusión de que la papa va dentro de la empanada. No hay Claro. discusión. En Salta, dentro de la empanada va la papa, o debería ir la papa. Punto, no se discute. En Jujuy va, en la empanada tradicional va la arveja, no se discute. En Claro. Tucumán, en general, las empanadas, en general digo, yo digo siempre en general, porque Sí, después si nos metemos en el detalle nos terminamos más. te entiendo. En Tucumán te decía, en general, la Ujú. empanada prototípica es la empanada de matambre vacuno, Eso es y eso no interesante, se ¿eh? discute. ¿Qué es el Entonces quiero matambre? decir, Pero el matambre lo tienen que hervir, ¿no? Pues matambre, sí. sí, sí, el matambre se hierve primero, después se deshilacha, después se pica, no finísimo, pero bastante pequeño, y a partir de ahí con eso se hace recado. Me encanta. No sé, en Mendoza, en la región de Cuyo, en general, la cantidad de cebolla duplica la cantidad de carne. Mirá Eso es un vos. parámetro fijo, digamos. Más En cebolla que Tucumán, carne. Qué sí, el bárbaro. doble. Entonces Fa. vos, ¿cuál es el resultado? Que ahí tenés una empanada más dulce, Sí, porque la cebolla claro. es dulce. Me imaginaba Entonces tenés una, perfectamente. Sí, 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 porque sí. tenés una, entonces eso se debe a que vos tenés una cantidad doble de cebolla. Entonces esa empanada es muy húmeda, es bastante liviana porque tiene menos carne y es dulzona. En un dulce, digo, no dulce de azúcar, ¿no? Sino dulzona del sabor de la cebolla que con la cocción se rehoga, se carameliza, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, esas son las características que uno tiene que buscar en las empanadas. Y Impresionante. después desde ya cada zona, en cada zona esas reglas que yo te acabo de Ujú. mencionar, obviamente después tienen miles de variantes. Pietro, Miles. y claro, 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 es inagotable el tema. Que dependen de cada persona que elabora su empanada. Claro, tal cual. Y después están las empanadas de mi mamá, que son las mejores para mí. Bueno, Entonces, bueno, y después está, esa es otra parte importante de la empanada, que la empanada es una comida emocional. ¿A qué me ahí refiero? está. Es un poco como la milanesa, ¿no? Porque ellos dicen, no, la milanesa como la de mi mamá no existen. Y Claro, es cierto. y es cierto. ¿Pero por Claro, qué? claro. Porque son comidas cotidianas, o sea que se reiteran mucho. No es, como te puedo decir, no sé, caviar. El caviar uno lo podrá comer 4 veces en su vida, con suerte, o 5, si no, bueno, si es rico, un poco más seguido, pero quiero decir, no es una comida, el caviar no es una comida cotidiana, la Exacto, empanada sí. exacto. Entonces, Totalmente. ese sabor hecho siempre, logrado siempre por la misma persona, que puede ser la madre, la abuela, el papá o quien sea, no importa, Ujú. pero ese Claro. sabor reiterado a lo largo de años a uno le queda en el cerebro y en el Exacto. paladar. Pero Y ¿qué es? entonces busca eso. Claro, claro. Bueno, y con esto ya te libero, Pietro, pero ¿qué sería lo más sofisticado que puede ser una empanada? A ver, lo más sofisticado que puede ser una empanada, nosotros ya lo tenemos, porque una empanada de centolla bien hecha es una Claro, empanada sofisticada. Una es un empanada de lujo. trucha patagónica es una empanada sofisticada, pero la Claro. sofisticación va del lado del ingrediente, pero también va del lado de la elaboración. ¿A qué me refiero? Que la sofisticación que no es lujo, la sofisticación, en mi opinión, en este caso, es un proceso de elaboración muy cuidado. Claro, 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 Entonces, claro. si yo cuido el proceso de elaboración de la empanada, o sea, lo hago como corresponde, cuidando la temperatura de los ingredientes, la calidad de los ingredientes, la secuencia de elaboración, el descanso de recado, una buena masa para la tapa de empanada, detalles. Si yo cuido eso, sumo detalles de calidad y finalmente sale un producto de calidad al final. Y si yo Y, obviamente inserto en el medio, no sé, morillas patagónicas, que es un hongo sí, sí, silvestre comí. Morillas. Sí, sí. extraordinario, Sí, 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 bueno, sí. o una centolla, etcétera, bueno, agrego aún más valor y esa se transforma en una empanada sofisticada.
Impresionante. Es un ejemplo, ¿no? No, pero muy claro, Pietro. Y escúchame, ¿por qué Buenos Aires no tiene una empanada característica? No, porque no tienen, a ver, Buenos Aires es una enorme ciudad, Claro. todo cemento, no tiene campo, no tiene productos. Ujú. Buenos Aires es un escenario extraordinario. Para la empanada es fundamental, porque es Claro. el lugar donde hay una gran concentración de emprendimiento gastronómico, donde la empanada se puede lucir, donde se puede empujar, donde se puede promover la idea de la empanada. De hecho, el año, a ver, ¿cuándo fue? Porque ya estoy perdiendo la cuenta con el tema de la pandemia, ¿no? Pero eh, se, hay dos campeonatos, perdón, de la empanada. Uno es el que hace APICE, que es la Asociación de Casas de Empanada, Pizzerías, etcétera, que desde hace 3, 4, 5 años está haciendo el campeonato nacional, donde concurren participantes de todo el país. Y después se instaló el campeonato federal también de la empanada, que lo complementa en un punto, donde ahí también se hacían mataderos, donde ahí también, o sea, hay concursantes de todo el país Ujú. que vienen con sus empanadas, hay un jurado calificado, las empanadas se evalúan seriamente por relleno, por composición de relleno, por aspecto, por textura, etcétera, 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 etcétera. Y ahí se elige la mejor empanada del país. Entonces, Sí. eso se hace en Buenos Aires, pero no porque Buenos Aires sea algo, no sé, particularmente snob o especial, porque es un escenario grande donde se ve, Claro, donde se ve claro. más la empanada. Tal cual. Obviamente no podemos disminuir la importancia de, no sé, de la fiesta nacional de la empanada de Famaillá en Tucumán, En que es una Tucumán. fiesta grandiosa, extraordinaria, la Qué fiesta lindo. nacional de la empanada. No podemos pasar por alto el Día de la Empanada de Salta, que es el 4 de abril. No podemos pasar por alto el Día de la Empanada de Catamarca. Entonces, quiero decir, esa cosa no la podemos pasar por alto, pero son más localistas en un punto. Exacto. Entonces, Buenísimo. Buenos Aires tiene esa importancia porque permite que la empanada pueda elevarse a un escenario realmente amplio, donde todo el mundo la ve. Pietro, un lujo escucharte, la verdad que inabarcable el tema. Pero bueno, Sí, vos tenés marcable, sí. esa capacidad de sintetizar en un libro espectacular, que es un libro acá tengo 266, 270 Sí, páginas. es jugoso, sí, es Sí, un libro jugoso. lindo, pesadito, lindo para llevar, que está muy bien la tapa, muy preciosa la tapa, y muy linda la edición interna, con buenas ilustraciones, pero sobre todo con mucha información sobre las empanadas. Me diste unas ganas de morfar empanada, Pietro. Hoy no No está mal, mira, no hay gente que rechace una buena empanada, y es vos imposible, no sos ¿viste? la excepción, así que... No, que mi plan de hoy era Sí. no cenar, porque comí un asadito al mediodía y dije, ya está, hoy no, Está pero por bien, no ahí, comas. pero bueno, mañana, me guardo para el fin de semana. Mañana te dedicas a la empanada. Ahí está. Pietro, te mando un abrazo grande. Gracias, buenas noches. Un gran abrazo a todos tus oyentes. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Chao, Por chao. favor, la oportunidad, dice Pietro, con la humildad de los grandes, es un número uno. Pietro Sorba se acaba de mandar este libro precioso que se llama Santa Empanada.